A esta hora estamos en línea directa precisamente con la licenciada María Vicenta Andrade. Ella es dirigente de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Quichua Saraguro Corpuquis. Licenciada Andrade, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, señor periodista. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio para poder hablar con usted un momentito. Gracias, claro que sí, gracias por su tiempo. Creo que hay una candidata más que ha aparecido en las últimas horas que quiere y que aspira a llegar a la presidencia de la CONAIE, licenciada Andrade. He escuchado que la provincia de Chimborazo tiene una compañera. Creo que es tiempo de las mujeres, pues, y las mujeres dentro de las distintas estructuras organizativas, pues estamos preparadas, porque hemos venido participando en todo este proceso histórico del movimiento indígena, y en ese sentido, pues, qué mejor que hayan más mujeres para llegar a conducir la CONAIE de manera colectiva, con un liderazgo horizontal, incluyente y plural. Ahora, licenciada Andrade, ¿cuál es el procedimiento, la organización interna que tiene el movimiento Pachacutic respecto de las candidaturas? ¿Ustedes aún son precandidatos o ya son candidatos para ocupar la presidencia de la CONAIE? Bueno, en el caso de la Sierra, estamos algunos precandidatos. Entonces, obviamente existen mecanismos que la organización regional definirá para pasar este filtro y generar, digamos, una candidatura única del Ecuador para que vaya al Congreso de la CONAIE. Ese es el mecanismo. En este periodo corresponde la presidencia a la Sierra, dado que está culminando la presidencia con Jaime Vargas desde la Amazonía. A la Sierra y a las mujeres también, dijo usted. A la Sierra, a las mujeres y claro, creo que es el momento, como había dicho, de visibilizar nuestros aportes y también de generar este espacio desde las mujeres para buscar la unidad de los hombres, de las mujeres, de las juventudes y de todos quienes conformamos la CONAIE. Entonces, en ese sentido, pues, es un espacio importante que podemos lograr, y será un reto no solo para el movimiento indígena, sino también para la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Esto quiere decir que habrá una suerte de elecciones primarias dentro de la Ecuarunari, que es, vale decir, la filial más numerosa, grande e importante que tiene la CONAIE. Así es, todas las organizaciones, miembros de la Ecuarunari, pueden postular y presentar candidatos, y allí se hacen las elecciones primarias, y será pues la persona seleccionada que vaya al Congreso de la CONAIE como candidato. Ahora, ciertamente es el momento de las mujeres, ha dicho. De hecho, hay dos candidatas, usted y una representante de Chimborazo, pero emerge con fuerza la figura de Leonidas Issa, ese coprotagonista de la movilización de octubre junto a Jaime Vargas, quien está prorrogado en la presidencia de la CONAIE, y que es a él a quien hay que reemplazarlo precisamente. Estamos todos los candidatos, venimos cada quien de nuestro proceso. Hemos estado también en octubre del 2019, nosotros como mujeres también participando en este proceso de lucha, rechazando obviamente las medidas económicas y sobre todo la implementación del modelo capitalista, extractivista, que ha violado y ha vulnerado muchos derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el tema de la extracción petrolera, contaminado en sus territorios, el agua, igual los proyectos mineros que están también en los territorios indígenas de la misma manera, viene vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, contamina el agua. Entonces, estas movilizaciones también responden en rechazar, obviamente, de cómo los gobiernos de turno vienen ejerciendo el poder tan violento también, y justificando los derechos justificando muchas veces la represión frente a los derechos legítimos que la gente reclamamos. En ese sentido, pues siempre hemos estado en las movilizaciones y siempre estaremos
si es que los gobiernos de turno no nos escuchan. Desde 1990 hasta el momento, siempre hemos presentado las propuestas, hemos ido al diálogo, casi en todos los gobiernos, pero jamás somos escuchados, nos han hecho caso omiso. Frente a esas realidades, obviamente no queda más que en las calles, pero también decir que siendo el movimiento indígena un referente nacional para defender derechos del pueblo ecuatoriano, también del sector oprimido, de los sectores populares, entonces también nos hemos articulado y hemos convergido en estos procesos de lucha. Y siempre estaremos, mientras no haya la justicia social, mientras no hayan políticas para el sector más oprimido, mientras no se atiendan, digamos, los legítimos derechos de este sector más vulnerable. Licenciada Andrade, para nadie es un secreto que el último proceso electoral generó división en el interior del movimiento indígena. Un poco para saber dónde usted se ubica, nos gustaría saber si está más hacia el costado de Jaime Vargas, de Leonidas Issa, o hacia el lado que mostró el candidato a la presidencia de Pachacuti, el señor Yacu Pérez. Bueno, yo respondo a los intereses de todo el movimiento indígena, no me ubico en ninguno de estos sectores, soy una mujer que tengo mi conciencia política, he actuado de manera orgánica, consecuente y coherente con las demandas del proyecto político de la CONAIE, y en ese sentido pues hago un llamado a la gran unidad. La CONAIE es diversa, en su interior siempre hemos sido diversos, y es importante de la unidad, del diálogo, para fortalecer internamente a la CONAIE y a su vez también buscar mecanismos de articulación con otros sectores sociales del país, principalmente los sectores sociales que viven en los barrios suburbanos, en las urbes, con los migrantes, con los estudiantes, con las juventudes, con los grupos de ecologistas, con las mujeres, esta articulación de mujeres urbanas y rurales, de los sectores populares. Entonces, en ese sentido, pues, estaré en esta línea, obviamente, de recuperar la conducción colectiva, dar la continuidad histórica de nuestras luchas, cumpliendo con los principios y legados de quienes han caído en, obviamente, muchas veces han ofrendado su vida para alcanzar la justicia y libertad. Creo que el movimiento indígena aún tiene una reserva moral, y la alternativa frente a la crisis económica, política y sanitaria en estos momentos, y creo que es importante de mirar mecanismos y estrategias de cómo enfrentar esta situación desde los territorios, pero también exigiendo la atención desde el gobierno. Esperamos que haya la apertura y la voluntad política para atender estos legítimos derechos que históricamente muchas de las veces han sido vulnerados. Usted nos habla de que ha estado en las calles desde 1990, cuando se produjo el primer levantamiento indígena, y para un poco intentar ubicar dónde está usted ideológica, políticamente ubicada, nos puede decir quiénes son sus guías, sus maestros históricos del movimiento indígena o del sector blanco mestizo, si también los tiene. Bueno, yo vengo desde muy niña participando desde la teología de la liberación, la opción de los pobres que promovía Monseñor Proaño, luego fui también dirigente juvenil. Posteriormente, en 1988 y 1990, ocupé el cargo de la dirigencia de la mujer en la CONAIE, donde lideramos el primer levantamiento indígena, y la CONAIE, digamos, surge como un actor y un sujeto social importante para el país y a nivel internacional y del mundo. Un referente entonces es Luis Maca, además del mismo pueblo indígena. Bueno, yo he aprendido mucho de mis hermanas, de Blanca Chancoso, de Luis Maca, de otras lideresas amazónicas y de otras regiones también. Hemos construido juntos el proceso, y lo que buscamos es obviamente construir esta justicia social, esta equidad, hacia obviamente construir la verdadera plurinacionalidad y una sociedad justa e intercultural, ¿no? Hacia eso estamos encaminando, y hacia eso vamos a continuar en este proceso de
el fortalecimiento organizativo, tanto interno como la articulación campo-ciudad, para enfrentar la difícil situación, principalmente, como había mencionado, de la situación de la crisis económica y de la pandemia. Estamos dialogando con la licenciada María Vicenta Andrade. Ella es dirigente de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Quichua Saraguro Corpuquis. Es también, impulsada por esta coordinadora, precandidata a presidir la CONAIE. Si usted gana las elecciones primarias que, según dice, se van a realizar en el interior del Ecuarunari, logra representar a esa filial para la presidencia de la CONAIE y alcanza el triunfo con el respaldo de otras organizaciones a nivel nacional, ¿cuáles serán sus prioridades al frente del movimiento indígena, licenciada Andrade? Bueno, en primer lugar, es importante el fortalecimiento organizativo desde el territorio. Tenemos que bajar al territorio para seguir fortaleciendo nuestro proyecto político, continuar alimentando nuestra agenda programática, pero desde el territorio, con una conducción colectiva, retomar la comunidad, en donde toda la gente pueda participar, el trabajo en territorio, el trabajo mancomunado, con un liderazgo horizontal, incluyente y plural. Obviamente podremos conducir a la CONAIE, pero con una conducción colectiva, con todas las dirigencias de las estructuras territoriales, regionales y obviamente la nacional. En ese sentido, pues es importante el trabajo en el territorio. Por otro lado, también es importante generar una agenda política con temáticas coyunturales como con temáticas estructurales, internamente, digamos, con nuestra problemática, como por ejemplo la defensa de la tierra, de los territorios, la recuperación de la educación intercultural bilingüe, la medicina ancestral, que para nosotros ha sido tan importante en estos momentos del COVID, en la ausencia del Estado en nuestros territorios. Con estas sabidurías nos hemos defendido y claro que también se nos han ido muchos mayores, nuestros abuelos, con todos estos conocimientos. Entonces la salud es importante, también fortalecer la economía comunitaria, la agroecología, porque en estos momentos debemos garantizar la seguridad alimentaria de nuestros compañeros en el campo, pero también los excedentes obviamente deberían ir al mercado, y creo que ahí es importante también luchar y exigir al Estado que genere, digamos, apoyo con medios productivos como crédito, asistencia técnica y otros mecanismos para fortalecer el campo, porque a la final el campo, las áreas rurales están alimentando las grandes ciudades. Sin embargo, en este momento el campo está abandonado, por eso nuestros compañeros también han migrado por la pobreza y por la necesidad y están viviendo en contextos urbanos en situaciones de vulnerabilidad y de discriminación en las urbes de Guayaquil y Quito, por ejemplo. Entonces es importante estos temas y también ir pensando, digamos, de los mecanismos de articulación con los otros sectores populares, los maestros, los sindicalistas, los obreros, las mujeres, los estudiantes, bueno, y un conjunto de actores sociales, ya que obviamente tendremos que estar preparados para enfrentar esta situación económica y sanitaria en la que estamos viviendo. Realmente en las comunidades rurales ha afectado más esta situación económica y sanitaria, y entonces tenemos que buscar mecanismos y sobre todo la atención del Estado. Y si cumplan y respeten los derechos. Y si usted, licenciada Andrade, logra acceder a la presidencia de la CONAIE, ¿cuál será la relación que marque desde el movimiento indígena con el Ejecutivo, desde el movimiento indígena con el Legislativo y el eventual manejo, aunque le corresponde exclusivamente al movimiento Pachacútec, del bloque legislativo tan nutrido que por primera vez en la historia política del movimiento indígena lo han conseguido en estas elecciones? Tendremos que analizar en asambleas ampliadas y tomaremos las mejores decisiones para ver cuáles son los mecanismos y de cara
al nuevo gobierno, pues creo que es importante de ir ya generando debate interno, mirando cuáles van a ser las estrategias. Pero su punto de vista, ¿cuál es? Bueno, bueno, nosotros siempre tenemos una posición históricamente, pues, de defensa de los derechos. Estaremos luchando siempre a políticas extractivistas, a políticas económicas que afecten al sector más oprimido del país, no solo del pueblo indígena. Estaremos también defendiendo los sectores estratégicos en el caso de que vayan a privatizarse, defendiendo el sector de la salud. Siempre estaremos defendiendo los derechos individuales y colectivos de todo el pueblo ecuatoriano. ¿Y está de acuerdo, licenciada Andrade, en un eventual acuerdo, la redundancia me ayuda en este caso, entre el bloque legislativo de Pachacutic y la Alianza UNES, que aparentemente se ha cocinado en las últimas horas para captar las dignidades de la Asamblea Nacional? Bueno, tenemos un importante bloque legislativo, esperemos que impulsen la fiscalización para erradicar para siempre la corrupción que estos años ha imperado y ha perjudicado a la sociedad ecuatoriana, porque se han llevado los fondos públicos a sus bolsillos, y en ese sentido pues también esperamos que generen leyes que favorezcan al pueblo ecuatoriano y también leyes específicas para los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero la pregunta es si está de acuerdo con... El movimiento Pachacutic tiene que actuar de manera honesta, de manera coherente a los principios filosóficos del Lama Xua, Lama Yuya y el Lama Quilla. Estaremos dando seguimiento en el caso de que vayan, digamos, a salirse de la línea política, y la organización pues verá mecanismos de correcciones de sus actuaciones. Un capítulo... No creo que estamos de acuerdo que haya esta alianza con la UNES cuando en el gobierno de Correa nos ha reprimido, nos ha enjuiciado, ha entregado territorios extensos de pueblos indígenas para las mineras. No sería factible, sobre todo todo el maltrato que ha dado el correísmo en los 14 años de gobierno. Aunque un acuerdo con la Alianza UNES le pueda colocar en la presidencia de la Asamblea a un miembro de Pachacutic. Yo creo que los intereses individuales y personales no pueden afectar y no deben afectar a los grandes intereses del pueblo ecuatoriano y de los pueblos indígenas, quienes han confiado en elegir a estos asambleístas. Licenciada Andrade, un capítulo aparte y presente en estos tiempos para todos los sectores, en todo el mundo, es una posición en torno a la crisis sanitaria que vivimos. El mundo indígena, el movimiento indígena, ¿cómo mira esto? ¿Qué va a hacer usted desde la CONAIE para impulsar la inmunización del movimiento indígena, que hoy por hoy está lenta? No hace falta inventarse nada, se lo puede evidenciar. Hace muchos intentos el gobierno, pero ha demostrado que no está preparado, que le ha rebasado la pandemia y logísticamente no ha podido inmunizar al ritmo que la población requiere. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué ha pensado la dirigencia indígena respecto del tema? Justamente en el tema de vacunación, pues también está filtrada la corrupción. Han habido favoritismos políticos, quienes se han vacunado han sido a través de favores políticos, a la gente que más tiene, y a las comunidades y a las personas o al pueblo ecuatoriano más empobrecido no han llegado las vacunas, ni siquiera la atención no ha habido ninguna atención, estamos en total abandono. En ese sentido, pues, en el Congreso de la CONAIE, espero que analizaremos este tema en conjunto con todas las comunidades y buscaremos las mejores soluciones con la gente, con los líderes, con las lideresas y con todos los participantes y miembros de la CONAIE, y trazaremos estrategias de cómo enfrentar el COVID, pero principalmente estaremos exigiendo la atención de parte del gobierno nacional. Hasta el momento casi estamos en total indefensión. ¿Tienen cifras, datos respecto de contagios en el sector indígena, muertes a causa del COVID? Tenemos
algunos estudios en algunas regiones que han trabajado algunos desde la academia, desde las ONGs, pero no tengo en este momento datos exactos, digamos, de todo el territorio nacional. Sabemos que han fallecido, están falleciendo nuestros compañeros, nuestras compañeras, igual con los compañeros migrantes también en la costa, en la sierra. En todo el país han fallecido, tenemos muchos fallecidos y siguen falleciendo, existen contagios masivos en las comunidades, pero las comunidades con sus propios conocimientos tradicionales están enfrentando el COVID. No existe ningún apoyo en este momento de parte del gobierno. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, hemos hecho un rápido análisis del perfil de la licenciada María Vicenta Andrade. Ella es dirigente de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Quichua Saraguro, que se presenta como precandidata de el pueblo quichua de la Ecuarunari para terciar en las elecciones de presidente de la CONAIE en el próximo Congreso, el 7º, que todavía no tiene fecha y que, según conocemos, será después del 20 de este mes cuando se levante el decreto de excepción. Licenciada Andrade, muchas gracias por habernos atendido. A usted por el espacio. Muchas gracias. Buenas noches.